Ok, básicamente la anestesia va a provenir de lo que son los vocablos griegos, que es el am, en sí, y anestesia, que es la sensación. Básicamente es lo que va a decir la pérdida de conciencia mental y las percepciones de otras sensaciones. Pero esto se puede aplicar a los dos tipos, tanto a la general como a la local. Entonces, si tenemos que definir más precisamente de qué trata la anestesia general, es que va a generar este efecto de la anestesia, pero deprimiendo el sistema nervioso central, lo cual nos va a garantizar unas cirugías o procedimientos de grado que se hagan de manera efectiva. Se va a realizar nuevamente pérdida de sensibilidad, pérdida de conciencia, hay una ley para la siguiente intervención que sigue y tiene como objetivo proporcionar lo que es una anestesia balanceada. Si hay algo que hay que destacar de lo que es la anestesia balanceada en este caso, es que no puedes aplicar un solo tipo de anestesia a un paciente. ¿Por qué? Porque el efecto que va a generar es pequeño y como está ahorita a ciertos receptores puede hacer que por un rato te genere el efecto de la pérdida de la conciencia o que no la pierdas todo o que algunas partes de tu cuerpo estén como relajadas u otras no lo estén. Así que para obtener una adecuada anestesia balanceada o como se dice, anestesia equilibrada, vas a necesitar usar más de uno, lo cual se ayuda justamente con lo que son anestésicos auxiliares. Muy bien, la anestesia general va a presentar las 4 fases. Si bien hay algunos libros y también estudios que mencionan solamente 3 de estas fases, se suele considerar una anterior a las 3 principales. ¿Por qué? Porque se dice que ese es un tiempo de preparación. Tenemos el primero, que es la premedicación o un previo al traslado al quirófano. Aquí lo que van a hacer es prácticamente darle más calma al paciente previamente que se realice una intervención quirúrgica y previamente a que se aplique el anestésico elegido, que estaremos hablando más adelante cómo se clasifican, y se le puede utilizar, por ejemplo, algunos que sean inhibidores o algunos que relajen momentáneamente el cuerpo, pero sin llegar a inducir todavía la pérdida de la conciencia. Eso se va a realizar en la segunda etapa, que es la inducción. Como bien su nombre nos dice aquí, es un tiempo que transcurre desde que tú le das la administración ya del anestésico oficial o el primer fármaco hasta que el cirujano comience a operar. El siguiente ya es el de mantenimiento. Aquí nos encontramos en la etapa de operación, el paciente ya está en la sala, está siendo atendido por el doctor especialista, pero es necesario que como los efectos analgésicos tienen un tiempo de duración y pueden vencer, aquí lo que va a realizar el anestesiólogo, el que se encarga de aplicar, es la conservación del paciente dentro de este periodo de inducción o de inducción de pérdida de conciencia mental y de la percepción. Lo cual tienes que procurar que este paciente mantenga su efecto analgésico durante toda la cirugía, que bien, algunas pueden ser cortas, momentáneas, otras son de más larga, acciones de horas. Por eso es importante que se mantenga también esta fase. Por último, tenemos a la recuperación, que es inverso a la inducción. Este va a ser el tiempo en el que ya se termina la cirugía y esperamos a que los efectos del paciente se desaparezcan o ya pase el plazo convenido, o si no, nosotros mismos con la ayuda de algunos medicamentos auxiliares provocamos que el paciente pueda recuperar su conciencia y su actividad. Siguiente, por favor. Muy bien, tenemos ahora lo que son las etapas de la anestesia general. ¿Por qué son importantes estas etapas? Porque en ellas, durante todo el proceso que va a pasar el paciente, inclusive con la anestesia general, vamos a estar evaluando 3 aspectos en cada. El primero, los síntomas. Este básicamente se realiza en solamente la primera etapa, ya que presentamos 4, porque ahí como aún todavía no va a haber perdido la conciencia del todo, va a seguir despierto, tus actividades controladas por el sistema nervioso central todavía no van a estar en su totalidad alteradas, hay que decirlo, así que pueden ver mejor presentando algún síntoma adverso, si tiene alguna complicación, antes de previamente perder la conciencia del todo. Los signos sí lo van a realizar durante todas las etapas, a ver cómo va a evolucionar tanto el crecimiento, en su tensión, en cómo se va analizando la pupila, la forma, la posición del globo ocular, el tono muscular, entre otros. Y por último se evalúa la utilidad. Es decir, si en la etapa en la que se encuentra el paciente va a ser adecuado para realizar las intervenciones quirúrgicas o si es necesario tal vez la aplicación de una mayor cantidad de dosis. O por el contrario, quitarle un poco de la dosis que le pueda estar generando efectos adversos. Muy bien, en la primera, como dije, la primera fase de la anestesia todavía se encuentra desorientado, no ha perdido la conciencia del todo, pero ya se está realizando una evaluación de este. La segunda etapa ya no presenta vocalización, está empezando a respirar con irregularidad, ya se encuentra, tiene la posición del globo ocular central y el tono muscular ha disminuido y ya está realizando grandes esfuerzos para poder mover. En este tipo de infección no se recomienda,
utilizarlo para realizar ninguna intervención quirúrgica. La etapa más recomendada es justamente la etapa número 3, que se encuentra dividido en 4 planos. Siendo el primero, el plano más tranquilo, que se recomienda más que todo para lo que son intervenciones quirúrgicas, pueden utilizarse para algunos procesos obstétricos, entre otros. Y siendo el último, el plano 4, el plano más relevante. ¿Por qué? Porque aquí ya la respiración se ha ralentizado, está empezando a presentar un tono muscular flácido, se encuentra demasiado ático, la respiración de tipo torácica y abdominal se ha detenido, por lo cual ya entras en la etapa más grave, que es la etapa 4, que ya la parálisis de respiración, y el paciente o ya se encuentra moribundo, si es necesario una reanimación, o ya ha fallecido del todo y no está presentando ninguna señal. Bien, pasando a la clasificación de los anestésicos generales, vamos a encontrar que se dividen de 2 formas. Son de tipo inhalatorios y de tipo endovenoso. Empezando con los inhalatorios, como su mismo nombre lo dice, se caracterizan porque vas a poder inhalarlos a través de lo que es una masa de oxígeno, una vía facial aérea, puedes utilizar un tubo traqueal, entre otras, dependiendo de en qué se dividan, ya que los inhalatorios vamos a tener 2 tipos. Los volátiles, que son los líquidos y que se prefieren administrar con un humidificador, y los gaseosos, que, como su mismo nombre lo dice, su composición gaseosa va a ayudar a que sea administrado de esta manera. Comúnmente los inhalatorios son los que más se van a recomendar para cuando quieres mantener lo que es el proceso quirúrgico, vas a generar la etapa de mantenimiento durante todo el ciclo de la anestesia. Muy bien, los endovenosos, su mismo nombre lo dice. Los puedes aplicar de manera endovenosa, esos son los más utilizados si quieres generar un efecto más rápido de la anestesia. Los inhalatorios, si bien son más sensibles, no te generan una penetración de una aguja ni nada, van a demorar un poco más en realizar su efecto, pero los endovenosos suelen tener una acción más rápida, en algunas ocasiones inmediata. Dividiéndose entre barbitúricos, como tenemos el tiopental, o los no barbitúricos. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿por qué son importantes? Como mencionamos al inicio, el principal objetivo de la anestesia general es hacer que el paciente no sienta dolor. Por lo cual se han establecido aquí en el Perú guías y diversas ayudas para explicar cómo se debe utilizar la anestesia, en qué casos, con cuáles puedes combinar unas con otras, porque como les dije, una sola no puede ser utilizada, y incluso la accesibilidad y los costos. Tenemos más que todo en el Perú la accesibilidad al propolol, también mencionaba en el halogenol, mencionaba en algunos casos que utilizaban hasta incluso el oxígeno como anestésico, pero que eran en muy raras ocasiones, ¿no? Okay. Más que todo tenemos acá los que son un modelo de evaluación económica para anestesia general balanceada versus una anestesia total intravenosa, hablando en lo que era el caso del desflural. Sí, muy bien, la base de los anestésicos tenemos tres principios generales con los cuales se va a buscar lograr la técnica equilibrada, es decir, el adecuado uso de la combinación de anestésicos para generar el efecto total de pérdida de conciencia del paciente. Lo importante, minimizar efectos nocivos de los agentes anestésicos, mantener la homeostasis fisiológica durante el procedimiento, y 3, mejorar los resultados post-operatorios. Para lograr un estado anestésico tienes que tener 5 propiedades importantes en ellas. Tienes que lograr la amnesia, tienes que lograr la analgesia, tienes que lograr la inconsciencia, tienes que lograr la inmovilidad y la atenuación de las respuestas autonómicas. Si bien no en todos los casos se va a presentar esto de una manera total, porque como les dije, hay etapas y en cada uno se va a requerir para cierto tipo de cirugía, bueno, son las 5 las que más se va a buscar cuando realizas tal vez un nuevo anestésico o estás buscando utilizar algo para un paciente. Lo importante es lograr con estas 5 fases. Y características principales que deben de tener los anestésicos generales es la inducción y recuperaciones que sean rápidas y estables, que no sean indoloras, que no causen incomodidad o molestia, que tal vez no generen alguna reacción alérgica o que estén afectando algún sistema del paciente, ya que como lo estamos inhibiendo y luego volviendo a reactivar una vez pasado el efecto, se tiene que buscar que no haya quedado ninguna reacción adversa. Lo bueno de la anestesia también es que pueden tener cambios rápidos en la profundidad de la anestesia. ¿A qué quiere decir esto? A más dosis que tú puedes generar un mayor efecto, o muy bien, si reduces la dosis generas un menor efecto. La facilidad de estos anestésicos generales es que conforme la dosis que tú agregas, los cambios van a ser inmediatos y rápidos. Una analgesia adecuada también, una adecuada relajación de los músculos esqueléticos. Si una persona está haciendo una operación, obviamente no vas a querer que esa persona se mueva o que haya algún reflejo que impida realizar la adecuada intervención quirúrgica, con lo cual se requiere que los músculos estén totalmente relajados.
Y por último, un amplio margen de seguridad. Como bien les dicen, los anestésicos son más que todo para relajar, pero no pueden estar generando efectos adversos en el paciente o que compliquen la cirugía en la cual se presenta. Siguiente. Muy bien, intentamos entonces la fisiología y los estadios terapéuticos. Característica muy principal de los anestésicos generales hasta la actualidad, no se conoce su mecanismo de acción. No se sabe exactamente cómo actúan, no se sabe exactamente por qué vía van o qué camino toman, entre otras cosas. Por lo cual se han aplicado diversas teorías a lo largo de los años, siendo la principal o la etapa clásica la teoría unitaria de la anestesia, von Meyer y Overton. Ellos plantearon la idea justamente de que solamente había un receptor específico para cada anestésico y trataron de buscar esto a lo largo del sistema nervioso central a ver cuál afectaba. Pero conforme fueron pasando los años, otras teorías nuevas que fueron saliendo y diversos estudios determinaron que no solamente era un receptor el que generaba un efecto, sino tenían que trabajar varios receptores a la vez en conjunto y con los distintos anestésicos que se administraban, por lo cual salieron enfoques más completos de los blancos moleculares que estaban a nivel del sistema nervioso central, de las cuales la teoría más aceptada y utilizada hasta la fecha es la conocida teoría proteica o la teoría de los canales iónicos. Se determina entonces, gracias a esta teoría, que como el mismo nombre lo dice, los receptores de tipo proteico eran los que iban a recibir los efectos de estos anestésicos aplicados, siendo sus principales activos moleculares los receptores glutamato de su tipo GABA, la glicina, los colinéticos nicotínicos, el N-metil de aspartato y también incluyen algunos canales de lo que es sodio y potasio. Aplicando la teoría proteica, entonces vamos a tener principalmente dos tipos de receptores: los receptores GABA, que van a, más que todo, lo que es generar un efecto depresor de sus receptores, y los receptores NMDA, que van a facilitar lo que es la inhibición de los efectos que genera el sistema. Si de por sí los dos son inhibitorios al momento de que se aplica un analgésico, porque lo que estamos buscando es relajar o hacer que el paciente pierda la conciencia, ese va a ser más un disminuidor para que se genere la inducción, y este va a facilitar el efecto de la inducción en el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que son las indicaciones, criterios clínicos y laboratorios. Bueno, como sabemos, estos anestésicos generales se van a utilizar en lo que son operaciones mayores, tanto puede ser cirugías cardíacas, cirugías cerebrales o pulmonares. Y para esto no se va a realizar así porque sí, sino que se va a tener que hacer o verificar algunos pasos o criterios antes de hacer esta evaluación, este procedimiento. Y para esto nosotros vamos a tener lo que es esta guía de procedimientos anestesiales, que en este caso hemos recogido la información de lo que es el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y que nos habla de que tenemos que hacer diagnósticos previos, como por ejemplo lo que es la historia clínica, ver si este paciente va a presentar enfermedades cardiovasculares o si tiene enfermedades hepáticas, problemas hemorrágicos, ansiedad o alergias, porque de alguna manera u otra estos anestésicos van a influir, o tanto las enfermedades al colocarlos, ¿no? Y también vamos a tener, también nos habla de lo que es una evaluación de exámenes de laboratorio y riesgos y diagnósticos, en el cual vamos a encontrar lo que es el electrocardiograma, la radiografía de tórax, un hemograma completo, la bioquímica sanguínea y las pruebas serológicas. Y además vamos a encontrar lo que es la famosa clasificación ASA. Esta clasificación viene a ser un sistema utilizado para evaluar lo que es el estado de salud general de este paciente. ¿Qué va a significar esta clasificación? Significa clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiólogos. Así que vamos a tener primero lo que es el ASA1. Se va a definir como un paciente sano. Así que como ejemplo vamos a tener un paciente que no es fumador o va a consumir mínimamente o no va a consumir lo que es alcohol. Después vamos a tener lo que es el ASA2, que viene a ser un paciente con enfermedad sistémica moderada. Aquí podemos encontrar un paciente fumador, una paciente embarazada, que tiene un índice de masa corporal de 30-40, que va a presentar diabetes mellitus 2 o va a tener una hipertensión arterial sistémica, pero en este caso va a ser controlada.
Y en el caso de los ASA3, estos vienen a ser pacientes con enfermedades sistémicas pero ya severas. En este caso podemos encontrar lo que es, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus 2 y además también una hipertensión arterial sistémica, pero a comparación de los ASA2, estas van a estar descontroladas. Además también un paciente con EPOC puede ser un ejemplo. En el caso de los ASA4, aquí vamos a encontrar pacientes con enfermedades sistémicas de igual manera severa, pero en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar como ejemplos que va a tener alguna enfermedad arterial coronaria menos de 3 meses y además también una disfunción valvular severa y también reducciones importantes de lo que son las fracciones de eyección. Y en el caso de los pacientes clasificados como ASA5 van a ser pacientes moribundos cuya supervivencia es nula si es que no se realiza una cirugía. O sea, va a depender de lo que sí o sí se realiza una cirugía. En este caso, ejemplos, por ejemplo, el aneurisma abdominal torácico, abdominal o torácico roto, un trauma masivo o una hemorragia intracraneal. Y por último, los pacientes clasificados como ASA6 van a ser ya pacientes declarados por muerte cerebral, pero que van a ser candidatos para una donación de órganos. Y bueno, además también podemos ver otro cuadro que se relaciona, pero en este caso es de nuestra fuente del cerebro. Ahora, yendo con lo que son la línea de tratamientos, hemos recogido la información de lo que es el protocolo de atención para anestesias generales. Que nos habla de que se van a dividir estos anestésicos generales en 3. Primero, lo que viene a ser los anestésicos parenterales. Estos lo que van a ser de manera reversible y lo que van a provocar es una insensibilidad de manera total. En el caso de los anestésicos inhalatorios, como bien dice su nombre, van a ser inhalatorios y que bueno, van a cumplir con su función de mantener la anestesia general. Esto cuando se administra, ¿no?, de manera inhalatoria. Y los anestésicos auxiliares que van a acompañar con lo que son esta administración de anestésicos generales. En los parenterales vamos a encontrar el etomidato, el tiopental sódico, el propofol y la ketamina. Y en el caso de los inhalatorios vamos a encontrar el óxido nitroso, el sevoflurano, el isoflurano. Y en el caso de los auxiliares, los benzodiazepinas, los agonistas serotonérgicos del alfa-2, los analgésicos, los agentes bloqueadores y además también los agentes bloqueadores neuromusculares. Bueno, ahora hablando primero de lo que son los anestésicos parenterales o también de inducción, vamos a ver primero lo que es el etomidato. Esto administrado, en su presentación de 0.3 miligramos por kilogramo. Este va a producir efectos hipnóticos pero no analgésicos y se va a elegir frecuentemente por sus efectos hemodinámicos y que estos van a ser mínimos. Después vamos a tener el que es el tiopental sódico y este medicamento va a ser de elección para inducirlo por vía intravenosa. Y se va a indicar tanto para la administración de anestesia previa de analgésicos inhalados. Y en el caso del propofol es el que más se va a administrar, por eso lo hemos puesto como es nuestra primera línea. Y va a ser también sustituyente, por así decirlo, o ha sido sustituido por lo que son los barbitúricos en todo este contexto. Y por último vemos la ketamina, que va a producir la anestesia disociativa, en donde los ojos del paciente van a permanecer abiertos con una mirada nistálgica lenta, como en el estado cataléptico, como lo hemos visto. Y bueno, como les había mencionado, este viene a ser nuestra primera opción y este viene a ser ya una segunda opción. Ahora, de igual manera, viendo con los parenterales, pero ahora viendo lo que son más que todo sus observaciones. En el caso del propofol vamos a ver como observación un metabolismo rápido y se puede usar en infusiones continuas. Y va a producir también dolor en el lugar en donde ha sido inyectado.
En el caso del etomidato, va a tener menos depresión cardiovascular y respiratoria que con el tiopental, que es el de acá. Y además también, de igual manera que el propofol, va a producir dolor en el lugar de la inyección. En el caso de la ketamina, va a producir buena analgesia y amnesia y con poca también depresión respirativa. Y en el caso del tiopental va a ser reemplazado en buena medida por el propofol. Por eso este viene a ser lo que es nuestra primera línea. Y de igual manera va a producir dolor en el punto de inyección y va a tener un riesgo de provocar lo que es porfiria en los que son pacientes ya propensos. Ahora, pasando con lo que son los anestésicos de tipo de mantenimiento. Vamos a tener a lo que es el óxido nitroso. Este va a ser un agente anestésico débilmente usado por sus efectos analgésicos significativos. En el caso del sevoflurano, va a poseer un inicio de acción muy rápido debido a su baja solubilidad tanto en tejidos como en sangre, por lo que también va a tener una rápida eliminación en lo que es el torrente sanguíneo. Y bueno, vamos a tener el isoflurano, que este viene a ser el más potente y este viene a ser nuestra primera línea. Sin embargo, no es ideal como que usarlo solo, por así decirlo, sino que, ¿por qué? Porque va a tener un lento inicio y una relativa. Y por último el fentanilo, pero a diferencia de estos tres, este no va a ser inhalatorio, pero sí va a pertenecer a lo que es la familia de mantenimiento. Y sin embargo, este es el más usado para lo que es una anestesia balanceada y de sedación. Y este viene a ser lo que es un opioide endovenoso. Ahora, pasando con lo que son ya solamente los anestésicos inhalatorios, vamos a tener el isoflurano, como lo había mencionado, que es para el mantenimiento de la anestesia después de una inducción de otros agentes. En el caso del sevoflurano se utiliza para la inducción y para el mantenimiento de esta anestesia general. Y en el caso del desflurano va a ser usado en cirugías ambulatorias y también para el mantenimiento. Y en el caso del óxido nitroso va a ser un agente anestésico débil y que va a ser útil tanto para anestesia como para sedación leves. Y esto más que todo se ve en cirugías odontológicas ambulatorias. Y ahora pasando con lo que son los anestésicos auxiliares, aquí vamos a tener a los que son los benzodiazepinas. Esto, bueno, ya creo que lo habíamos escuchado ¿no? antes, así que sus indicaciones de este medicamento vienen a ser previo antes de la inducción a la anestesia, la amnesia, la ansiólisis y la sedación. Y más que todo va a ser en procedimientos que no requieren una anestesia general. Ahora, yendo con su farmacocinética. En el caso de los anestésicos parenterales vamos a encontrar primero el propofol. Su absorción va a ser de vía intravenosa de rápida acción, de aproximadamente de 30 segundos y va a ser altamente liposoluble. En el caso de su distribución del mismo fármaco, va a ser un 98% de unión de proteínas plasmáticas. Va a tener una solubilidad. Esta solubilidad que va a tener el fármaco le va a permitir atravesar tanto la barrera hematoencefálica y llegar al sistema nervioso central, y también puede pasar a lo que es la barrera placentaria. En el caso de su metabolismo va a tener a nivel hepático un 60% y a nivel renal un 30%. Y en el caso de su excreción va a ser a través por orina, aproximadamente de un 88%, donde su semivida va a ser igual a 30 a 60 minutos. En donde también vamos a encontrar un aclaramiento total aproximadamente de 2 litros por minuto. Ahora pasando con el fármaco de etomidato, este va a ser por vía intravenosa y va a ser altamente lipofílica, en donde va a llegar al sistema nervioso central. Y en el caso de su distribución, de igual manera, va a ser aproximadamente de unión de proteínas plasmáticas
en un 75%. Y va a atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica y también la placentaria. En el caso de su metabolismo va a ser hidrolizado por estas esterasas hepáticas y en el caso de su excreción va a ser fundamentalmente por el riñón en un 78% y biliar en un 22%. En el caso de la ketamina va a ser por vía intravenosa y también por vía intramuscular y va a ser de igual manera altamente liposoluble. En el caso de su distribución, también va a atravesar con facilidad la barrera placentaria y va a tener un bajo porcentaje de unión de proteínas plasmáticas. En el caso de su metabolismo, va a ser en el hígado más que todo en un 80% y su excreción va a ser por la orina y por bilis. Y en el caso del tiopental va a ser de vía intravenosa y va a ser de igual manera altamente liposoluble. En su distribución va a llegar rápidamente al sistema nervioso central y su metabolismo va a ser renal tanto con metabolitos, que estos van a estar inactivos y van a ser menos del 1% los que no van a estar metabolizados. Y en el caso de su excreción va a ser renal. En el caso de los anestésicos inhalatorios vamos a tener el isoflurano, que se va a absorber a nivel de la membrana alveolo capilar. Su distribución es pobre a lo que es el nivel sanguíneo. En el caso de su metabolismo va a ser pequeño y su excreción va a ser a nivel pulmonar, hepática y renal. En el caso del sevoflurano, su absorción va a ser de baja solubilidad en sangre y se absorbe a nivel de igual manera en la membrana alveolo capilar. Su distribución va a ser menos del 5% y va a ser metabolizado en el hígado. En el caso de su metabolismo no va a presentar y en el caso de su excreción va a ser el 99% va a ser eliminado por los pulmones y menos del 0.2% se va a convertir en lo que es el fluido. Y en el caso del desflurano, más que todo su absorción va a ser, a comparación de los otros, baja solubilidad en sangre y va a ser más rápido que otros agentes anestésicos. En el caso del óxido nitroso se va a absorber rápidamente y va a tener una concentración. En el caso de su distribución, la concentración de tejidos van a estar bien irrigados con sangre, sobre todo en el cerebro, que una concentración inhalada va a ser en 5 minutos. Y en su excreción los pulmones casi eliminan, ¿no? todo lo que es el óxido nitroso. Ya. Y en el caso de los anestésicos auxiliares, vamos a encontrar en lo que es el midazolam, que va a ser de su absorción por vía oral y parenteral. Su distribución por la unión de proteínas plasmáticas va a ser del 94 al 97% y de igual manera va a atravesar la barrera hematoencefálica y la placentaria. Y su excreción viene a ser renal, de igual manera el fentanilo, y en el caso de la morfina va a ser de excreción renal. Y por otro lado vamos a tener a la succinilcolina, que su absorción va a ser por vía intravenosa y también por intramuscular. Y va a tener una capacidad máxima de 1 a 2 minutos. Y va a atravesar la barrera placentaria. Y por último, en el caso del fármaco rocuronio, va a ser su absorción por vía intravenosa y en el caso de su distribución va a ser que un 95% no va a atravesar esa barrera placentaria. Y su excreción va a ser biliar o renal. Ahora, yendo con su farmacodinámica, en el caso del propofol, su modo de acción, sus efectos, va a ser el dolor local, la hipotensión y la depresión respiratoria. Su potencia va a ser corta y en el caso de todos estos fármacos, su eficacia va a ser segura y eficaz. Y el inicio de acción y su efectividad máxima va a ser aproximadamente los 30 segundos.
Y en el caso del etomidato, su mecanismo de acción es que va a activar el receptor GABA-A. Su modo de acción viene a ser anticonvulsionante y su efecto es hipnosis sin analgesia. Va a tener una potencia corta de igual manera y va a tener un inicio de acción aproximadamente a los 30 o 60 segundos. En el caso de la ketamina, vamos a encontrar que su mecanismo de acción va a estar con la unión de los receptores NMDA y su modo de acción de esto se trata que va a disminuir la entrada de sodio a estos canales. Y de igual manera una potencia corta y su duración del efecto en la vía intravenosa va a ser de 5 a 10 minutos a comparación de la vía intramuscular que va a ser de 2 a 25. Y en el caso del tiopental, su modo de acción es que va a inducir lo que es esta anestesia, pero sin analgesia y también además la hipnosis. Y su duración del efecto va a ser de 5 a 10 minutos. Ahora, yendo por último con los anestésicos inhalatorios, todos estos fármacos como es el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano y el óxido nitroso, en el caso de su mecanismo de acción va a activar receptores inhibitorios centrales. Para diferenciarlos más que todo, va a ser en el caso de su duración del efecto. Por ejemplo, en el isoflurano va a ser dependiente del flujo por 1 a 2 minutos, a comparación del sevoflurano que va a ser de 5 minutos, el desflurano de 4 minutos y el óxido nitroso de 1 a 2 minutos. Ahora, ¿en qué coinciden estos fármacos? Es que todos van a hacer que aumente la permeabilidad a iones de cloro y hiperpolarizados en las neuronas. Y en el caso de su potencia van a ser más potentes. En el caso del isoflurano va a ser más potente que el sevoflurano va a ser más potente que el desflurano y en el caso del desflurano va a ser más potente que el óxido nitroso y el óxido nitroso va a tener una baja potencia. Bien, ahora les voy a hablar acerca de la seguridad. Vamos a empezar con los anestésicos parentales. Acá vamos a mencionar 4, el propofol, el etomidato, la ketamina y el tiopental. En el primer lugar, el propofol. En los RAM vamos a encontrar bradicardia, émesis, esto durante la fase recuperatoria. En las contraindicaciones hay pacientes, no se les recomienda a pacientes con dificultad respiratoria, hepática, renal, cardíaca también. En el etomidato, en el caso del RAM, no se recomienda que, bueno, en el RAM va a haber dolor venoso, apnea, émesis, a comparación de la ketamina que es más alucinaciones, confusión. En el tiopental, una depresión cardiorrespiratoria, arritmias, émesis también y cefalea. En las contraindicaciones, bueno, en el listado de embarazo y lactancia ninguna se recomienda, se prefiere evitar durante el periodo de lactancia y tampoco está contraindicado para casos de infección. Ya, en los anestésicos inhalatorios tenemos el isoflurano, el sevoflurano, el desflurano y el óxido nitroso. En el caso del óxido nitroso, a comparación de las demás que se tienen que evitar en el periodo de lactancia, el óxido nitroso está contraindicado ya que es muy peligroso porque va a causar una depresión de la respiración del neonato en el primer trimestre de embarazo de la paciente. Entonces está contraindicado para embarazadas, sobre todo en el primer trimestre. En el isoflurano, los RAM, va a haber hipotensión, depresión respiratoria y en los 3 primeros, el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano, va a haber una hipertermia maligna. Y en las contraindicaciones, aparte de la hipersensibilidad, en el caso del sevoflurano va a haber arritmias, aumentar el recuento de glóbulos blancos y en el caso del desflurano, pacientes con depresión respiratoria. Ya. En el caso de los anestésicos auxiliares hay que tener precaución en la lactancia con estos dos últimos, que es la succinilcolina y el rocuronio. El rocuronio va a causar un bloqueo neuromuscular de un periodo largo, prolongado, y la succinilcolina va a causar una taquicardia o rubor. En el caso tanto del opioide como la morfina van a estar causando náuseas, vómitos, y el midazolam
una somnolencia rea. En las contraindicaciones, aparte igual de la hipersensibilidad, en el caso del opioide tenemos a la enfermedad gastrointestinal, en el caso de la morfina, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y coagulopatías, confusión intracraniana. La eficacia, encontré un estudio que compara, evalúa la eficacia de analgésica de la combinación de la morfina combinada con el dextromethorphan versus morfina combinada con paracetamol. Acá el estudio se aplicó a 40 pacientes, se dividieron en dos grupos, un grupo de 20 y otro grupo de 20 igual. Y al primer grupo se le aplicó morfina con dextromethorphan y al otro morfina con paracetamol. Entonces, esto, pacientes que se han sometido a cirugía de miembros inferiores. Entonces, el dolor se les fue evaluando a las cuantas horas pasaron. En el caso de las 6 horas todavía había ausencia de dolor, tanto para el primer como en el segundo grupo. En el caso de las 18 horas, los pacientes ya fueron manifestando un dolor leve. En ninguna, al cabo de las 24 horas tampoco manifestaron un dolor severo, solo un dolor leve. Pero podríamos decir como que el grupo como que más óptimo fue el que recibió la morfina combinada con paracetamol. Esos recibieron menos efectos adversos a comparación del otro grupo, que era morfina con dextromethorphan, y resultó ser más seguro y más eficaz. Entramos ahora con lo que es la parte de los anestésicos locales. ¿Sí? El mismo índice parecido, solo que en este caso tenemos que funciona. Muy bien, como definición rápida, a diferencia de los anestésicos generales, que más atacados en lo que son las distintos receptores del sistema nervioso central, los anestésicos locales, como su nombre lo dice, son más específicos, ya que el efecto que van a generar es tapar o desbloquear la conducción del impulso nervioso a través de la inyección de los mismos, va a ser directamente al tejido nervioso donde se encuentra la fibra, evitando así que se genere que se sienta lo que va a ocurrir, hay una pérdida de la sensibilidad dolorosa y es solamente en una zona. Se diferencia principalmente en que estos no van a producir pérdida de conciencia. La composición farmacoquímica de estos se debe a 3 factores: un anillo aromático, la parte más grande y el que le va a permitir su liposolubilidad, el enlace esteroamida que va a definir sus características en cuanto a distribución, la velocidad, el sitio en el que va a atacar y el tipo de anestésico local que va a ser purificado. Y tenemos el grupo amino agregado hidrofílico también, ya que este en conjunto va a generar una vez más el aumento de la liposolubilidad, pero también la apertura de lo que hace principalmente los canales de cloro para que realice el pase a través de la luna lipídica y pueda ejercer su efecto. Su clasificación es básicamente, tiene 2 grupos, una clasificación química y una clasificación por duración del efecto. La química se divide en aminoésteres y en aminamidas. Los aminoésteres de menor duración se pueden solidificar rápidamente, por lo cual su efecto va a ser corto y tienen más propensos a realizar reacciones alérgicas. Se derivan en los derivados de ácido benzoico y los derivados del PABA. Y por los aminamidas tienen un efecto más duradero, se demoran más en ser degradados y por lo cual tampoco no van a generar reacciones alérgicas. Son menos propensos a generar reacciones alérgicas. Tenemos a los derivados de la cividina, los derivados de la toluidina y los derivados de la... Y por último, por duración del efecto, su clasificación puede ser breve, de 1 a 2 horas, con la procaína y la lidocaína, justamente los básicos, la procaína de los aminoésteres y la lidocaína de los aminamidas. La intermedia, que puede ser de 3 a 5 horas, la ticaína y la procaína, y la prolongada no tiene horas específicas, pero son de mayor duración, que son la tetacaína y la bupicaína. Siguiente. Muy bien, básicamente lo importante de este tema es que estos se van a tener como objetivo, aparte de generar, obviamente, como su nombre lo dice, una anestesia local, que no haya una interrupción en lo que va a ser tanto el sistema nervioso central, que no sea de manera general, sino un poco más específica, evitar reacciones alérgicas, evitar perturbaciones de tipo fisiológicas, o que modifiquen unas respuestas fisiológicas, básicamente con la sensación del dolor y el estrés con lo que van a trabajar. Bien, los efectos que no se desean es alteraciones del sistema nervioso central, como las generales, que no haya alteración del sistema cardiovascular, también relacionado, como escribimos, las etapas que tienen los anestésicos generales para trabajar,
que haya una afección de la unión neuromuscular en los ganglios, ya que si bien se interrumpe a nivel de la fibra de los músculos, va a ser la interrupción de lo que es el paso del impulso nervioso para las sensaciones de dolor y estrés, no pueden dañar estas áreas específicas. Y también genera una hipersensibilidad, es decir, evitar las mayores reacciones magnéticas posibles. La diferencia con los anestésicos locales es que para estos vas a requerir sí o sí que haya un consentimiento informado y fumado por el paciente, ya que su aplicación es, por así decirlo, más directa. Bien. Básicamente los anestésicos, como bien dice, se van a para lo que va a ser a nivel de una fibra muscular, teniendo tres clasificaciones diferentes: las fibras A, las fibras B y las fibras C. Dependiendo de si están minimizadas o no minimizadas, van a realizar una mejor conducción del anestésico local. Bueno, ahora yendo con lo que son las indicaciones, criterios clínicos laboratoriales, pero en este caso de los anestésicos locales. Más que todo, ¿por qué o qué ventajas nos va a dar estos anestésicos? Es que van a evitar las anomalías fisiológicas y van a modificar de manera beneficiosa lo que son las reacciones neurofisiológicas al dolor. Así que vamos a tener algunos medicamentos acá que son las diferentes clasificaciones. Por ejemplo, la anestesia tópica, que el uso clínico es que va a ser superficial y que no se va a extender a estructuras submucosas. En el caso de la anestesia epidural, va a ser por inyección en un espacio epidural, como bien dice su nombre. La anestesia raquídea va a ser el más popular y la anestesia de infiltración va a ser directamente en el tejido. A comparación con lo que es la anestesia con bloqueo de campo, que va a ser una inyección subcutánea. Y en la anestesia con bloqueo de nervios produce lo que son las áreas de anestesia mayores. Y bueno, acá podemos ver de una revista que nos habla las diferentes indicaciones de los siguientes fármacos que vamos a ver. Ya, ahora hablando de lo que son las líneas de tratamiento, como resumen, vemos acá el uso de la lidocaína, que lo que va a hacer es una producción de anestesia local y va a bloquear lo que son nervios, epidurales, lumbares y caudales. En el caso de sus observaciones, es para tratar arritmias ventriculares, aunque no va a ser de primera opción esta lidocaína. Y más que todo lo utilizan como anestesia dental. En el caso de la tetracaína va a ser para procedimientos con necesidad de anestésicos oftálmicos. En el caso de la articaína va a tener una mejor penetración en los tejidos y va a ser como una anestesia local, y también se va a utilizar en lo que son procedimientos dentales. Y en el caso de la bupivacaína va a ser una anestesia local o regional para cirugías. En este caso también va a ser muy utilizada debido a su larga duración que tiene y va a tener menos cardiotoxicidad. Y bueno, en este caso también nos habla de que la anestesia más eficaz para el manejo del dolor viene a ser una lidocaína subcutánea al 1%. Ya, bueno, en el caso de su farmacocinética, principalmente vamos a hablar de lo que es la lidocaína. Esta va a ser por vía oral, también va a ser su absorción por vía cutánea, endovenosa, va a ser una base débil y va a tener una lipofilia del 3.5%. Su distribución en el caso de la vía oral va a ser de 91 litros. Y la unión de proteínas plasmáticas va a ser del 65%. Y su excreción de igual manera con la tetracaína, la pramoxina y la prilocaína van a ser de manera renal. Ya.
En el caso de la ropivacaína, va a tener una semivida de 12 minutos. Su distribución va a ser elevada con unión a proteínas. Su metabolismo se va a realizar en el hígado y su excreción vía renal. Y en el caso de la cocaína, su absorción va a ser bien en membranas mucosas, su distribución va a ser en vía intranasal, porque va a pasar rápidamente lo que es la barrera hematoencefálica y la placenta, y el metabolismo viene a ser hepático, y su excreción también principalmente va a ser renal. A comparación de la articaína, que esta se va a eliminar por la vía. Ya. En el caso de farmacodinamia, podemos ver que la lidocaína, la tetracaína y la pramoxina van a ser bloqueadores de canales de sodio, y en el caso de su eficacia, la lidocaína va a tener una alta eficacia. En el caso de la tetracaína va a ser el más eficaz, y en el caso de la pramoxina va a ser eficaz tanto para piel como para mucosa, y va a ser ineficaz en el caso de los ojos. Y en el caso de la prilocaína va a tener una buena eficacia. Con respecto a su duración de efecto, la lidocaína va a tener una duración de 1 a 2 horas, la tetracaína va a tener de 2 a 3 horas, la pramoxina de 15 a 45 minutos, siendo el menor, y la prilocaína va a ser de 2 minutos hasta 2 horas, y va a ser la anestesia pulpar, en este caso de 10 minutos. En el caso de la seguridad de los anestésicos locales, vamos a encontrar la lidocaína, la tetracaína, la pramoxina y la prilocaína. Acá la RAM, en el caso de la lidocaína, vamos a encontrar la disfagia, mareos, émesis, a comparación de la tetracaína, que solo es una reacción alérgica, y la prilocaína, un riesgo de methemoglobinemia. Luego, en las contraindicaciones, aparte igual de la hipersensibilidad, vamos a encontrar la methemoglobinemia en la prilocaína, y en el caso del embarazo y lactancia no van a tener efecto nocivo la tetracaína y la lidocaína. Luego la ropivacaína, la cocaína y la bupivacaína, vamos a encontrar en el RAM, como en el caso de la bupivacaína, vamos a encontrar náuseas, hipertensión, irritabilidad. En el caso de la cocaína, vamos a encontrar también hipertensión y contracciones ventriculares, a comparación de la ropivacaína, que vamos a encontrar, por ejemplo, vómitos y dolor cefálico. Luego, en el caso de la bupivacaína, no vamos a encontrar un efecto nocivo en el periodo de lactancia, pero sí en la articaína, que va a haber un riesgo en el embarazo. Y en el monitoreo, los 3 primeros van a tener signos, se tiene que monitorear los signos vitales y el estado de conciencia en el caso de la articaína. Ya, y por último tenemos la benzocaína y la mepivacaína. En el primero encontramos RAM como cefalea, émesis, confusión, y en la benzocaína una quemación focal. En el caso del embarazo, tampoco la mepivacaína no va a tener un efecto nocivo en la lactancia, y en la benzocaína va a tener, en el caso de las alternativas terapéuticas, va a ser más segura. Y el monitoreo, igual en la benzocaína, para detectar signos y síntomas sugestivos de la methemoglobinemia. Y hay un caso de eficacia, donde compara resultados de análisis de eficacia, pero de la lidocaína al 2% y la articaína al 4% en molares mandibulares por diferentes diagnósticos pulpares en el particular. Acá lo que hacen es un estudio de 36 pacientes, y lo que van a comparar es la eficacia de la lidocaína al 2% con la articaína al 4% combinada con la epinefrina ambos, y se demostró básicamente que la articaína tiene una eficacia mayor a comparación de la lidocaína. Y el caso clínico, que este paciente presenta un trastorno genético, está caracterizado por alteraciones morfológicas, y es lo mismo que se menciona en el caso donde sus miembros superiores
tiene un mejor planeo. Ya, como decía, tienen los miembros superiores en acortamiento, también están desproporcionados y es una paciente mujer de 22 años, con 34 kilos. Al examen físico se le halla la presión posterior de la nariz, al igual que las orejas tienen una inclinación baja y tienen hiperacción derecha y insuficiencia renal crónica. Dado el deterioro progresivo de la enfermedad y de su función renal debido a que la intervenina de se programa para que pueda ser intervenida quirúrgicamente para que inserten un catéter de diálisis peritoneal. Pero por el retraso se le hace manejo con anestesia, ya debido a que ya es complicado de por sí por las malformaciones que tiene, y se le premedica con midazolam intranasal para poder canalizar. Luego ya un mes después, la paciente tiene que ser operada de nuevo para poder recolocar el catéter nuevamente para la diálisis, ya que este se había desplazado y no estaba funcionando correctamente. Entonces se utilizó propurone, que es el que mencionamos anteriormente, como relajante muscular. Y estas son las conclusiones que llegamos, que la anestesia va a provocar esta pérdida de conciencia mental y también esta percepción al dolor. Los anestésicos locales se pueden clasificar en dos grupos, como dijo mi compañera, en el caso del tipo amida y del tipo este. Luego los anestésicos locales que van a bloquear estos canales de sodio voltaje dependientes, y que la anestesia general hace que sea posible realizar estos procedimientos médicos que pueden resultar, por ejemplo, frustrantes en el caso del paciente pues va a estar despierto en el intervención quirúrgica. Gracias. Preguntas del auditorio. Preguntas del auditorio. ¿Qué factores intervienen para poder medir la concentración o la cantidad que le tengo que administrar un anestésico a una persona? ¿Qué factores intervienen? Ante todo, lo que vas a tienes que evaluar cómo está su respiración, como si es sea de tipo torácica o sea evaluarla si puede respirar adecuadamente, cómo está su sistema de perfusión, su voz. También tienes que evaluar su ritmo cardíaco. Más que todo eso es para los anestésicos generales, ya que como reprimen todo lo que es el sistema nervioso central y controla estas acciones, tienes que verificar que puede funcionar adecuadamente. Si no, en todo caso ya tendrías que optar por los anestésicos locales. No son más específicos y justamente lo que quieren evitar es tener una presión de si tienes alguna alteración en los mismos, se recomendaría más posible. Básicamente eso. ¿Nadie más? Nadie más. Acá no. Y allá también acá. En el caso de los que son los parenterales, que bueno, van a ser por vientre o masa, como primera opción íbamos a tener al propofol, esto debido a su rápida absorción, y también como segunda opción vamos a tener a la ketamina. ¿Cuál es el papel de los neuromusculares relajantes en la anestesia, o sea, los relajantes musculares? ¿Puedes repetir? O sea, ¿cómo influyen los relajantes musculares, los neurorelajantes musculares en la anestesia? Porque ustedes mencionaron relajantes musculares.
en lo que es la fase de la premedicación, como estuve mencionando, lo que pasa es que a veces el paciente está nervioso o no logra tranquilizarse justamente para poder controlar la respiración. Y como mencioné, que generen un mejor efecto los anestésicos, tanto ya sean inhalatorios o los endovenosos, tienen que ser en ayuda del conjunto de otros, porque si actúa por sí solo va a generar sí el efecto anestésico, pero no deseado. Que esos auxiliares preparan al paciente, lo ponen ya en estado un poco más relajado sus músculos, pero aún no pierden la conciencia, para que la administración del otro fármaco sea mucho más efectiva. Bien. Una pregunta. Acerca de la lidocaína, bueno, en presentación detectable, en este caso, ¿se utilizaría la misma dosis tanto para, por ejemplo, a una operación local, por ejemplo, una endodoncia? O sea, si fuera la misma cantidad. O sea, si utilizaríamos el mismo fármaco. La operación, por ejemplo, más lo utilizan en lo que son procedimientos odontológicos. Bueno, este es el más usado. Y a comparación de los... Me dijiste que un procedimiento quirúrgico. Solamente si es que se utiliza el mismo o no, o otra presentación de lidocaína. Bien, mejoro la oferta. ¿Cómo es su nombre? Juliana, te hago una pregunta. ¿Por qué tu duda sobre los relajantes musculares? Porque muchas veces he visto que antes de que le den anestesia al paciente le dan relajantes musculares, ¿no? Y ellas mencionaron que les preparan de una u otra manera. Entonces, yo quería saber por qué es que les preparan así, por qué le dan relajantes musculares para que después les den la anestesia, igual que una anestesia van a relajarse, por decirlo así. Porque hablaron del midazolam, que eso funciona cuando uno está relajado. Ahí fue mi duda. Y también la mía. ¿Por qué figura la succinilcolina en anestesia? Chicas. Hello. ¿Están debatiendo? Está bien que googleen, pero buscarlo no es en TikTok. Hasta lees, entiendo. ¿Y por qué lo colocan ahí? Si lo desconocen. Punto 1. Punto 2. Vamos a lo obvio. ¿Alguno de ustedes me puede explicar, por favor, cómo es el modo de acción, el mecanismo de acción anestésico del paracetamol y del ketoprofeno? Luna, creo que lo quieres explicar. O sea, me estoy acordando que tengo bastante del paracetamol y medición de la ciclosa porque ¿no? Pero o sea, por medición está no Es una cara de asombro por mi pregunta. O sea, pues me está acordando de que si tiene que filtro analíticos de Ya. litros se tienen no para dar ¿Y yo qué pregunta? por emergencia. Anestésico. Anestésico. ¿No tiene qué? No tiene efecto No tiene sentido su pregunta, doctor. En realidad sí la tiene. anestésico. No, mi pregunta. Claro. Porque como refiere, ¿cuál es el efecto anestésico del ketoprofeno y el paracetamol? Ketoprofeno, ¿no?
No. Como refiere acá su compañera Luna, tienen efecto analgésico más o menos el paracetamol. Entonces, ¿por qué en eficacia me colocan un versus? Era la... Ponlo, para verlo. La otra eficacia, no me dan trampa. Es que era un estudio que evaluaba la eficacia analgésica. ¿Eficacia qué? ¿No te escuchan atrás? Analgésica. ¿Y estamos en? Analgésica. Entonces, pequeños, no nos confundamos en realidad. O sea, vamos bien dirigidos. ¿El tema cuál es? Es como si yo les quisiera decir, voy a valorar y les voy a poner acá un ensayo clínico sobre la eficacia de la ketamina como broncodilatador. ¿Pero tiene un efecto broncodilatador? ¿Tendría sentido? En este tema, en este contexto, a esta hora. No, está. Entonces no nos confundamos y vamos a ir aclarando dudas porque presumo que están un poco confundidos. ¿Cómo actúa el propofol? Porque es una de sus estrellas que nos han puesto. ¿Cuál es el mecanismo de acción del propofol? Bueno, el propofol es un anestésico local, ¿no? Básicamente la fisiopatología de todos es atacar en lo que va a ser los canales los canales de sodio. Lo hacen lo que va a ser de la membrana en la parte interna y se basan básicamente en dos teorías, ya que si bien sabemos que es a nivel de lo que va a ser la producción del impulso nervioso que van a atacar en las fases más tempranas y evitando que ocurra, no tienen precisamente en qué momento en el cual se encuentre ese canal de sodio en el que ocurre. La primera teoría dice que va a ocurrir en cualquier momento, independientemente de cómo se encuentre, y la segunda teoría dice que es más específico a cuando el renal del caso se encuentra bien, no está permitiendo la filtración, ahí va a actuar el anestésico bloqueando e impidiendo, evitando que se genere justamente el impulso nervioso. Teoría hace 5 años, ahora ya se sabe. Lo que me lleva a preguntarte lo segundo, ¿cómo actúa el fentanilo? En el caso del mecanismo de acción decía que activaban los receptores de sodio. Ok, ¿los cuáles? ¿Cuál? No veo. No, hay uno que es el kappa Ya. y el otro que es ¿Mu kappa delta? ¿O les dije uno que no habían ahí? El kappa. ¿Público? No sé si por mi pregunta o por la respuesta. ¿Nadie? Mu kappa delta. Y el mu kappa delta son receptores donde van a actuar ¿quiénes? Pequeñas.
Los opioides. Opiáceos. Cualquiera de los dos nombres. ¿Qué tienen en común el tramadol, la morfina y el propofol? ¿Qué tienen en común? ¿Son opioides? Perfecto, son opioides, muy bien. ¿Qué tienen en común el propofol con la lidocaína? Digamos, son como los básicos. ¿Básico de qué? ¿Nadie? Porque son ambos, los dos vienen a ser agonistas. ¿De quién? Ah, ¿De quién? Porque son anestésicos, ok. Lo que me lleva a preguntarte lo siguiente. Si el propofol es un opioide, ¿por qué me lo definiste como un anestésico? no, el propofol viene a ser el más resaltante también, porque ¿De quién? tiene de los anestésicos locales. El propofol, Sí. locales. No, generales. Sí, generales. Esa es la primera, como que nuestra primera opción, y después como segunda opción iba a estar la ketamina. A ver, pequeños, ¿todos tienen el tema claro? Sinceramente. No nos escucho. ¿Lo tienen claro o no lo tienen claro? No me están respondiendo nada. No, ¿verdad? Yo tampoco. Me estoy confundiendo con lo que me están exponiendo. Por lo siguiente. Una cosa es que diseñemos un fármaco con un efecto específico. Por ejemplo, captopril. ¿Para qué lo diseñé? Para bajar la tensión. Y yo les preguntaría, ¿qué tienen en común el captopril con el metamizol? Una más fácil. ¿Qué tienen en común el captopril con la furosemida? Los dos bajan la presión. Bien. ¿Qué tienen en común el captopril con el propofol? Los dos bajan la presión, muy bien. ¿Qué tienen en común el captopril con el midazolam? La presión va a bajar, ok. ¿Qué tiene en común el captopril con el metamizol? Baja la presión. Entonces yo puedo decir que metamizol, propofol son antihipertensivos. No. Pero si bajan la presión. Sí. Pero es un... Pero su uso no es para eso. Es un efecto. Un efecto secundario, que depende cómo lo use, depende del escenario, ¿verdad? Pero no se diseñó para eso. Entonces, ¿el propofol es un anestésico o es un opioide con efecto anestésico? Y yo les pregunto, ¿qué es un neurotransmisor? Es la parte en donde responde. O sea, el neurotransmisor podría ser como la molécula que permite que va a actuar sobre un receptor para que se produzca una. Ok, actúa sobre un receptor. Listo. El sodio es un neurotransmisor. ¿No actúa sobre un receptor? ¿O no? ¿No le estaban hablando sobre un receptor de sodio hace un rato? ¿Y el canal no es un tipo de receptor? Sí. ¿O solo nos quedamos con el mucapa delta? Ya, entonces, Y le agregamos los nicotínicos y también los organolépticos. Mencionó el
El canal como tal no es un receptor. ¿El sodio no actúa en un canal? Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? El neurotransmisor se une al receptor, en cambio el sodio pasa a través del canal. El neurotransmisor sí o sí se une. O sea, Esa sería su diferencia. Esa es la razón del por qué no tienen el tema claro. Se lo resumo de esta forma. El mismo nombre, neurotransmisor, nos dice algo. Transmitir. Es decir, lleva una información del punto A al punto B. Y la palabra o el prefijo neuro nos está diciendo claramente que va a actuar solamente en tejido nervioso. Punto 1. Punto 2. ¿Qué transmite? ¿Ah? ¿El? ¿Y qué es el impulso nervioso? Corriente eléctrica. Del punto A al punto B, la transmisión sináptica funciona sencillísimo. Cuando tengo la neurona presináptica que te está enviando la información del impulso eléctrico, va directamente a la liberación del neurotransmisor en el botón final para poder llegar ese neurotransmisor al siguiente axón. Una vez que está en el siguiente axón,